entonces. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Noboa no quiere que Verónica Abad suba a la presidencia? Ya, para terminar con esa pregunta. ¿Por qué? Porque va a entrar a la presidencia y como le digo, lo primero que va a hacer es darle el salvoconducto a este delincuente Glass para que se largue contento O sea, cometer sus delitos. solo por eso. Y muchas cosas más, señor, no solo eso, muchas cosas más. Se vendió al correísmo y eso es todo. Y esta señora una peona más del correísmo en este tiempo. Entonces, ¿por qué le eligió Daniel Noboa? Si es una peona, ¿por qué se fue con el enemigo a la vicepresidencia? Porque mediante en el camino cambio de discurso, por eso. Porque ahorita... O sea, Daniel Noboa se fue con alguien que no conocía. Ahorita el correísmo estoy seguro que le ofreció indulto para su hijo, para todos sus delitos. No, está bien. Puede ser que el correísmo hizo eso, puede ser. Pero yo tengo esta pregunta. Entonces, Daniel Noboa escogió a alguien que no conocía para vicepresidencia. Y ahora entonces es lo mismo que pasó con Lenin Moreno y Rafael Correa, pues no. Entonces son lo mismo. Son lo mismo, la misma basura. Entonces Noboa y Correa son lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo, señor? Me estás diciendo que son lo mismo. Pero estoy diciendo en otro sentido, pues usted ya dice, es lo mismo el Correa que Noboa. ¿Cómo va a ser lo mismo? Pues no, señor, no. El uno es un señor empresario, el otro es un delincuente que, gracias a Dios, llegó al poder y se hizo millonario mediante el pueblo, nada más. Mi amigo, y si Daniel Noboa es empresario y todo, ¿por qué nunca estuvo al frente de las empresas Noboa? ¿Y cómo sabe usted que nunca estuvo? Porque él mismo lo ha dicho y toda la familia lo dice y nunca hay registro de que él ha sido. Por eso está la tía siempre al frente de las empresas Noboa. La tía está durante muchísimos años. Porque la tía tiene más experiencia, obviamente van a dejarle a una persona que sepa, entonces no van a dejar a un muchacho que recién está empezando, ¿no? Entonces Daniel Noboa no estaba preparado para nada. ¿Cómo no va a estar preparado, señor? Pero entonces me estás diciendo que él era un muchacho que no sabía nada. ¿Por qué le van a poner frente a las empresas Noboa, pero sí le pusieron frente a la presidencia? Porque para eso se estaba preparando, pues. Por eso se preparó en Harvard, ¿no? Entonces, de gana es que le aceptaron para que sea candidato y ya. ¿Y de qué se graduó o qué título tiene Noboa? Bueno, dice aquí que es un graduado en comunicación política, licenciado en comunicación política. Pero entonces, comunicación política, ¿a qué o sea, bueno, yo sé que tampoco ni tú ni yo vamos a saber qué es eso, porque literalmente comunicación política no sé de qué se trata. Bueno, será lo básico, ¿no? O sea... Exactamente, entonces, ¿cómo es que él es empresario? ¿Cómo es que todo eso sí es comunicador político?